Xolotl, esta energía de Xolotl no es tan solo, no es tan solo un elemento, una energía que podamos eh, deducirlo, ¿verdad? Deducirlo o trabajarlo en una perspectiva, en un ámbito físico, en un ámbito, pudiéramos decirlo, terrenal, porque es algo intangible, es algo que tiene muchas advocaciones, ¿no? Decíamos nosotros que más que una energía, más que un trabajo con un ser, con una energía, es un portal, ¿sí? ¿A qué me refiero? Xolotl, junto con Ozomatli, Malinali, Acatl, Ocelot y Cuauhtli, se consideran estos 5 elementos, ¿verdad? Que se trabajan como portal. ¿Por qué como portal? Porque son más de energía interna, son más, más en conexión con nuestra energía vibrante, pudiéramos decirle, con nuestra energía que, que toca trabajarlo de manera interna, ¿sí? En la mañana me platicaba, me decía un hermanito, me decía, Nanahuatzin, Xolotl, ¿es lo mismo? Hola, maestro, buenas noches. ¿No? Buenas noches, hermanito, buenas noches, bienvenido. ¿Es lo mismo? Son desdoblamientos, ¿no? Son desdoblamientos. Hagan de cuenta que tiene una función específica, pero se refiere a lo mismo. O sea, la misma esencia. ¿Como cuál? Como el hecho de que yo pueda cambiar mi estado de ánimo. Se está refiriendo a mí mismo. Como el hecho de que yo pueda manejar mi energía, ya sea a través de la alegría, a través del canto, a través de la danza, ¿verdad? Pero sigo siendo yo mismo. Ya sea que yo maneje esta medicina con la imposición de manos, y justamente vamos a trabajar todos estos 5 energías, lo que en algunas tradiciones le llaman imposición de manos. Ya no es generar la energía, ¿verdad? Porque en los ejercicios anteriores decíamos que motivábamos, ¿verdad? Generábamos esa energía. Me imagino que ahorita ya lo hemos practicado y eso nos va a llevar a este siguiente paso, ¿sí? Por eso yo les decía, es necesario que vayamos practicándolos porque eso nos va a ayudar a entender, a comprender realmente el siguiente paso. Y el siguiente paso es esto. Las manos, esta parte, nuestros cuellos, ¿te acuerdas de nuestro corazón con el de Miquistli? Que formábamos con 3 deditos, formábamos, ¿verdad? Este generar de energía, este generar de energía. Ahora, esos mismos ejercicios que ya los practicamos, que ya sentimos la energía, la de alimentarnos, ahora con esos mismos ejercicios van a ser la llave de abrir, abrir ese portal.
¿Y serán portales en las cuevas, en los ríos, en los lagos? No, hermanitos, no. Son portales, son portales que van a abrir nuestra mente, nuestro corazón, o sea, nuestras emociones, junto con nuestros órganos internos, son portales, son portales, son portales por donde nosotros vamos a generar energía, ¿sí? De estos cinco tonalidades. Por ejemplo, una de las medicinas más hermosas, ¿verdad? Que nos ayudan a transformarnos, que nos ayudan ahora sí que ese camuflajearnos, es la alegría, el de vivir la vida con esa energía del monito, ¿verdad? Con esa energía tan empoderado. Muy buenas noches, hermanitos. Muy buenas noches, hermanitas, que ya nos acompañan. Esa energía, hermanitos, ¿no? Acuérdense, el monito tiene las mismas manos, las mismas extremidades. Lo único que él no puede comunicarse como nosotros. ¿Y cómo no puede comunicarse como nosotros? Con la palabra, con este sonido, porque lo único que hace son sonidos, ¿verdad? Ahora bien, ¿es un tipo de lenguaje? Sí, y porque también es una medicina, ¿sí? Xolotl, a Xolotl, we, Xolotl, Nanahuatzi, inclusive Quetzalcóatl, ¿sí? Aquí miren, puede tener la vocación, por aquí debe de estar una imagen donde tiene como aquí miren está. Es esta parte también que quiero compartirles, miren. Este es Xolotl, ¿no? Pero, y justamente con este Xolotl vamos a trabajar, con este y con este que está aquí. Vean, tiene el collar tiene el collar de Quetzalcóatl, pero no quiere decir que él sea Quetzalcóatl. Este atecocoli cortado por la mitad nos habla de trabajar en armonía entre lo espiritual y el cuerpo físico, ¿sí? A eso se refiere. Por eso le ponen la advocación de Quetzalcóatl. Inclusive aquí nos lo muestra hasta con volátil. Ahora bien, miren, este trabajo con Xolotl necesitamos abrir ese portal para poder acceder a su energía y no está afuera. Y entonces, ¿por qué lo consideramos que es de la noche? Bueno, esa estrella que vemos, la Hueycitlali o el Hueycitlali, la estrella grande, que es ese planeta Venus, nos enseña su luz en la oscuridad. Es una metáfora muy hermosa. La estrella en la oscuridad. ¿Para qué nos serviría esa estrella en la oscuridad? ¿No? Recuerden que la luz, el brillo, es energía, es tona, ¿no? Es tona la energía que vibra. Por lo tanto, nos enseña que en la oscuridad de la noche podemos utilizar
la luz de esa estrella para nuestra transformación. Dice el cambiar formas. Al decir cambiar formas, estamos hablando de un cambio físico, de un cambio mental, de un cambio intelectual, en donde radica nuestra esencia. Cada uno de nosotros tenemos una esencia. ¿Cuál es? Nuestra libertad. ¿Libertad a qué? De pensar. Libertad de sentir. Libertad de vivir. Libertad de cambiar. Ojo, es una de las libertades que debemos de empoderar con el trabajo con Xolotl. Con Ozomatli tenemos la libertad de utilizar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestros órganos internos, nuestra sexualidad, nuestro pensamiento. Tenemos la libertad de usarlo y transformarlo a nuestra conveniencia. Cuando nosotros ya hayamos cambiado esto, lo que les acabo de decir, con un fin elevado, como hablábamos en la otra clase, que es lo que hace el venadito, haremos, después de hacer este cambio tan elevado, haremos que Xochipilli, que ese niño que tenemos nosotros, pueda actuar. Oiga, para un niño no hay imposible. Para un niño siempre es posible, ¿verdad? Le dices a un niño, ¿tú podrás hacer un avión? Claro que sí lo haría. Sí, sí puedo. ¿Por qué? Porque no le han puesto esos limitantes. Pero Xochipilli nos habla de la medicina en nuestro cuerpo. Si ustedes han visto un Xochipilli donde está en ese estado elevado de conciencia, decimos nosotros, de ese viaje cuando tomamos nuestra medicinita, él está en esa posición de elevación, lo que algunos le llaman iluminación. ¿Sí? No es más que conectarte con la fuente principal del creador. ¿Y quién es el creador? ¿No? Y es lo que a veces empezamos a mezclar con la religión. No estamos hablando de un Dios. No, estamos hablando de una fuente creadora. ¿Sí? Yo sé que es un poquito complejo, pero fíjense, aquí los abuelos, desde los que yo conozco, está Santo, está precisamente Pili Zacarías, Pili Nicolás Jiménez, Pili Andrés Cordero, Pili Hipólito, Pili Agustín Soriano, Pili Pedro Celotzin y Pili Altepehuehuentzin y Aguacatitlantzin. Son 9, pero tienen la antesala,
Pili. Pero ¿por qué se le tendría que poner Pili? Hay una plegaria a la cual se practica. Se dice que todos estos nombres que les acabo de dar, en su momento fueron personas, al igual que nosotros ahorita. Pero ellos trabajaron la energía a Xochitlacatilistli. Xochitlacatilistli, la palabra Xochitlacatilistli, la energía de Xochitlacatilistli es como interpretado al español castellano mexicano como el renacimiento y la transgresión de un portal para vivir en, en una dimensión, en un plano paralelo, pero donde el tiempo no, no se acaba. Cada uno de ellos, cada uno de estos lugares son portales. Y yo creo aquí que la mayoría de nosotros a donde vivimos, ya sea en el estado que estemos, en el país que estemos, siempre hay lugares donde se dice que tú entras a ese portal, a esa dimensión. Hay un día, hay un tiempo específico que ese portal se abre. Pero ¿para qué se abriría? Solo, dice el abuelito, solo los observadores, solo los que llevan la cuenta del tiempo, hay un nautet, o sea, hay un cuarto de hora que nos permitirá entrar a ese portal y ese portal se abre cada 260 tonalti, cada 260 días. ¿En qué día? He ahí donde tenemos que estudiar. Regresando a los nombres que les di. Tienen un patrón similar. En esos lugares entraron estas personas, como ustedes, humanos, es lo que se dice, y que ahí se quedaron adentro. Viven allá adentro. ¿Sí? Inclusive los y las, porque mujeres y hombres que han logrado tener esa dimensionalidad, esa cuestión permisiva, o sea, como permiso, que le llamamos nosotros Tlayek Ma Calaquilistli, como que el permiso para entrar a ese portal se puede ir por conocimiento, por sabiduría, por materiales y utilizarlos en este plano existencial para la sanación. ¿Mm? Y creo que muchos, como les digo, les vuelvo a repetir, son muchos los lugares donde se dice que tú puedes entrar en ese portal. Ahora bien, ¿qué podemos pedir en ese portal? ¿No? Que eso es como el nivel 3 lo que les estoy diciendo, ¿no? Pero a esto nos lleva con Xolos, a esto nos lleva a la práctica de eso. Recuerden que en el trabajo con Nana Mesli, con Coyol Shauki, hay uno de los hermanitos que está aquí con nosotros, ella puede devorar la sombra. O sea, ponerse uno mismo. ¿Se puede? Sí. Es un paso más hacia ese logro.
Cuando logremos ese devorar esa sombra, podremos entender el trabajo con Xolos, ¿sí? Dice, el cambiar formas, renovación energética y física. En ese portal podemos renovar nuestra energía física. ¿No les pasa a ustedes que cuando hacemos un ejercicio, pues terminamos muy agotados, ya sin esa energía vibrante en nuestro cuerpo? ¿Por qué? Porque hay, porque realmente hay ladrones, vampiros, algunos le llaman, ¿no? Eh, energéticos, que nos quitan nuestra energía, ¿sí? Máxime si entramos a hacer este ejercicio sin protección. Donde quiera hay, donde quiera hay, donde quiera hay. Por eso es necesario saber generar nuestra propia energía, pero también generar la energía de ese conocimiento. El uso de la como camuflaje, hermanitos, es de vital importancia, es de vital importancia. Híjole, ¿y cómo les puedo yo decir? ¿Por qué es vital? Porque al hacer estas prácticas, ¿verdad? No podemos llegar a un lugar, vean, yo, yo hago esto, yo soy el otro, o pues al ratito, no, no. Una de las cosas que yo les puedo recomendar, y yo sé que lo van a lograr muchos de ustedes, el día que ya podamos manejar este portal, y ahorita les voy a decir cómo hacerlo, por favor, no hagamos como Huacholotl, como Huexolotl. Vean, miren cómo yo cambio, cómo puedo hacer, cómo puedo generar esta sanación. No lo hagamos, no lo hagamos, por favor. Sanemos, sí, sanemos, pero, pero, sin, sin alardearnos. No, mire, yo soy el sanador, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que a mí me han dicho que digamos? Pues lo intentamos. No sé mucho, pero les puedo compartir. No les aseguro que funcione, pero tienes que poner tu 50% para sanar. Y el 50% de esta sanación, ¿sí? Eso nos ayuda a mantenernos en esa armonía, porque todo con exceso hace daño. ¿A qué me refiero? A que nos reconocemos nosotros que somos una energía dual, porque si decimos no, yo te aseguro que te vas a sanar, porque yo lo haré, ¿no? ¿Lo puedes hacer? Sí, pero ¿qué estás haciendo? Estás alimentando a tu ego. Aunque decimos, no, ¿cómo creen? Lo estás alimentando, lo estás alimentando. Y lo digo por mí, ¿no? Hubo un tiempo que tenía ese pensamiento. No, yo puedo hacerlo todo de aquí. Pero empiezas a alimentar ese ego, esa soberbia. Y al ratito, ¿qué creen? Al ratito te sientes que eres el único. Y no es así. Es utilizarlo, bueno, lo puedo intentar, tal vez hay hermanitos que puedan hacer mejor las cosas que yo, pero pues aquí está. Usar la energía del éter
el principio generador de la vida. ¿Mm? Por ahí les mandaba yo, que se relaciona mucho con la información que me dieron los abuelitos. Claro que ellos no le llaman éter, pero se relaciona mucho un poquito con con la conceptualización, o sea, del concepto cero, ¿no? ¿A qué me refiero? Ahí en el video que yo les compartí dice, en la tabla periódica no encontraremos el elemento cero, que es el éter. ¿Por qué lo quitaron? Porque justamente es una energía renovable que podemos generar nosotros utilizando las herramientas correctas. Y a veces creemos, no, a lo mejor voy a hacer una torre, una pirámide, no sé, para que yo de ahí. No, tenemos nuestro teocalli. ¿Se acuerdan? Ahora, esto lo ocuparemos como portal. No necesitamos otra cosa más. Prendemos nuestro Poposhkomitl al frente, hacemos esto. Y vamos adelante. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos con la nariz, exhalamos con la boca. Esto es para crear el portal de sanación y creación de una energía vital que fortalezca nuestro, lo que conocemos como nuestro sistema inmunológico, ese sistema que protege a nuestro cuerpo de enfermedades. Pero al hacer esto, lo que estamos intencionando es generar, es generar la energía purificadora de nuestro cuerpo. Primero tenemos que, primero tenemos que generar esa purificación de nuestro cuerpo, hermanito. Lo tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que pueda servirnos en el ejercicio con el trabajo de Sholot. Sholot en esta práctica introductoria nos va a servir esa luz como faro, ¿no? Es ese faro que cuando salgamos en la noche podamos observarlo. Y cuando nosotros empecemos a hacer estos ejercicios, sí, tiene que ser de noche, en la madrugada, sí, a las 4, no antes. ¿Por qué no antes? Porque estas prácticas a, a partir de las 2 a las 4 se abren otro tipo de portales mucho más fuertes, en donde nosotros, si no hemos hecho estas prácticas, puede que no controlemos la energía. Cuando estemos en un nivel, póngale como en el tercer nivel que les decía, podremos hacerlo porque ya sabemos cómo entrar y salir de esos portales. Entonces, este ejercicio de las 4 en adelante, de preferencia de 4 a 5 o de 4 a 6. Esto nos va a servir. ¿Por qué a 6? Porque entre 6:30 ya no es Sholot.
ya es Tlahuizcalpantecutli. Por eso se dice que se transforma, que cambia. ¿Y qué diferencia sería? Bueno, Xolotl es el que cambia de formas. Y Tlahuizcalpantecutli es la estrella de la luz, ahí sí, conecta el día y la noche. Él es el portal para entrar, estando de noche, hacia la luz. Es como si estuviéramos aquí en la noche, con Xolotl, en la gestación del vientre de nuestra madre. Tlahuizcalpantecutli, la estrella Venus, es esa luz que nos va a ayudar a salir al día, ¿no? De la oscuridad hacia la luz. Entonces nos hace una pequeña analogía, es como decir el renacer. Este trabajo con Xolotl nos vaya a llevar esa gestación, ¿sí? Decíamos, por ejemplo, el día de hoy, el hermanito Ometoshli, hoy inicia su gestación, su transformación en el caminar del Tonalpowali, similar de Xolotl a Tlahuicalpan, ¿sí? Ahora bien, ¿qué implica trabajar con Xolotl? Si se acuerdan ustedes, ya tenemos un párrafo como este, dos parrafitos, uno con Tonatiuh, uno con Coyolxauhqui y este es con Xolotl. Al término del curso vamos a tener 4 parrafitos con esto. ¿Y nos lo tendremos que memorizar? Sí. Será como el siguiente paso. Tendremos que iniciar nuestras prácticas siempre con este, esta concepción, este trabajo. Por eso es muy importante celebrar nuestro tonalversario. ¿Por qué? Porque es nueva gestación en el cual te puedes transformar. Por eso, día con día, yo les voy enviando palabras que nos ayuden a transformar nuestro pensamiento y nuestra visión, nuestra concepción del nahualismo. Ya llevamos 26 días. Hoy es el día 27. Por lo tanto, debemos de tener ya 27 palabras anotadas en nuestra libreta. Sí, hermanita Guadalupe. Buenas noches, abuelito. Me resultó una duda. ¿Xolotl entonces también es Venus en la noche o no? Es la misma estrella, el mismo planeta, pudiéramos decir, la estrella no es Venus. En la noche es Xolotl, Sí, se hace la misma estrella, pero se le nombra diferente por el trabajo con lo que se hace. es por las energías que da de día y de noche. Exacto. Ah, muy bien. Abuelito, me quedó otra duda. Los primeros ejercicios fueron con Tonatiuh, o sea, el señor Sol, ¿verdad? Y después fueron con la abuela Agua, ¿no? Digo, perdón, con la abuela Luna. Ujú. Y ahora son con Venus. Así es. Ah, muchas gracias, abuelo. Sí, hermanita. Ya los últimos 5 van a ser con Tlahuizcalpantecutli, ya con la estrella, con la luz de la estrella hermosa. ¿Y cuál es? Tlahuizcalpantecutli. Sí, pero ¿qué planeta? ¿O Venus. qué? Venus. Ah, muy bien. Ok, gracias, Ujú. abuelito. Sí, Estoy hermanita. viendo todo, no crea que no. La Gracias. sacamate. Bien, hermanitos, entonces les decía, dice, notaxin
Tonacatecutli Juan Tonacasihuatl. ¿Se acuerdan que Tonacasihuatl y Tonacatecutli son las energías protectoras de Zipactli? Zipactli, Cepactli, la primera medicina, la creación. Entonces lo que estamos diciéndole a esta energía femenina y masculina nos empoderen a autocrearnos, a crear a un nuevo ser. ¿Qué tipo de ser? Tenemos el libre albedrío. ¿Qué tipo de ser? Bueno, algún ser que yo quiera trabajarlo con responsabilidad. Por eso dice mi honorable padre, energía masculina y la energía femenina. ¿Ah? Shinechkawili, no nahual, wan no tonal, matzacat. Permíteme, déjeme que, dejen que mi cuerpo físico y mi espíritu que nazca. ¿Por qué tiene que nacer? Porque es lo que yo quiero ser. ¿Qué es lo que quiero ser? A estas alturas ya lo debemos de saber, ¿verdad? ¿Se acuerdan que decíamos con nuestro animalito de poder? Hubo un ejercicio. Decíamos, híjole, pero ¿qué animalito de poder? De mi tonal y de mi tonal, la descripción de las energías de mi nahual o algo así. Sí, puede ser eso o del trabajo que tú quieras. ¿Cómo que yo quiero? Pues sí, en tus sueños dicen, no, pues yo soñé a un oso y me gusta ser como el oso, ¿no? Pero en el Tonalpuali no aparece el oso. Tienes el libre albedrío, ¿no? Ah, no, pues es que ahí aparece también un león y yo, bueno, trabájalo. Pero justamente es eso. Le estamos pidiendo que renazcamos en esa energía. No, pues es que yo soñé a varios, ¿no? A este, el otro, sí. Pero ¿por cuál de estos tienes mayor afinidad? Por eso cuando hagas tu plegaria vas a decir que yo renazca en un ocel. Yo no cambio en el ocelo o en el tecolotl, en el tecolotito. Eso es lo que yo quiero trabajar, porque me llama esa atención, me llama esa cualidad de trabajar. ¿Sí? Por eso dentro de este plegaria vamos a tenerle mucha paciencia para comprenderlo de preferencia en náhuatl. Ujú. Sí, hermanito Eric, lo escuchamos. La Poyagualte, Nigniwan. No, ahorita que decía de que en los osos, ¿no? ¿Cómo le hago cuando no hay oso? O ahorita que estaba preguntando a un amigo de sus sueños, ya tiene varios sueños con el que aquí en California llaman Mountain Lion y en México conocemos como puma. Y dices, pues ¿cómo le hago para el puma? No hay puma. Hay ocelote, pero no hay puma. Pero mi punto aquí es más, lo que iba a decir un truco, un secreto, una forma, incluso antigua, porque lo vemos todo el tiempo, porque en el nahualismo es el de disfrazarse, y puedes disfrazarse de varias cosas. Si eres un xolotito, pues puedes ser un xolotl disfrazado no sé, Quetzalcóatl, ¿por qué no? Te pones tus, tus, ¿cómo se dice? Tus quetzali, sí, las plumas, se me fue la palabra para plumas. Y puede ser Quetzalcóatl, te puedes nahualizar como Tlaloc, ¿por qué no? Yo hago esa mucho de Tlaloc con Tepeyoloctli, porque el jaguar, entre varias otras cosas que podremos hablar del jaguar, es muy de fuego.
Entonces, para contrarrestar hay que vestirlo, hay que poner algunos adornos, aunque sea de, de algo que lo contrarrestre, porque fuego es mucho fuego. Entonces, a veces hay que ponerse algo verdecito, algo... Al jaguar le gusta mucho la turquesa, entonces le gusta el agua, le encanta nadar, ¿no? Entonces hay que... Podemos, una forma de, regresando a lo del oso, pues podemos crearlo con varios nahuales, eso es lo que voy, al combinarse o al nahualizarse en la forma de disfraces. ¿Sí? Sí, sí, hermanito, es correcto. Les decía yo, en ese trabajo, no específicamente vamos a escoger de nuestro tonal, pero si decimos, es que yo quiero el de mi tonal, adelante. Justamente, cuando decimos nahuati, el sonido es invisible, pero se siente, se escucha, se entiende, se comprende. El sonido se puede oler. Claro que sí, pero no lo podemos ver. No, no. Justamente esto. Dice, permíteme que yo renazca. ¿Por qué le pedimos a Tonacatecutli y Tonacacihuel? Porque justamente es la energía creadora, ¿no? Y no vamos lejos, miren, lo que decía el hermanito. Aquí está. Es Xolotl, pero tiene brazos de Itzpapalotl. Estos bracitos que vemos aquí y estos piecitos son de Itzpapalotl. ¿Mm? ¿Sí? Tiene el collar de Quetzalcóatl. Tiene un porqué. Recuerden que Quetzalcóatl justamente es el que vive en armonía. Su mismo nombre de Quetzalcóatl dice, es Quetzal y también es serpiente. Las dos cosas. Lo único que sí debemos de comprender y entender que entre más energías, más advocaciones, más desdoblamiento, o sea, más animalitos de poder escojamos, es mayor la ofrenda que damos de energía. ¿De qué? De energía vital, de la fuerza que tenemos. Por eso se solicita, se pide a los practicantes que una abstinencia sexual, porque se pierde energía en los varones y en las mujeres. Una abstinencia de esos pensamientos negativos, porque nos restan energía, ¿no? Por eso es que los ejercicios de alimentarse de energía. En cambio, si yo trato de trabajar con una sola o con dos, podré tener la energía suficiente para alimentarlos y empoderarlos. ¿Sí? Bien. Van a haber energías que son mucho más fáciles de transgredirlos físicamente. Va a haber energías o animalitos que se van a resistir y nos van a costar mucho más fuerza para poder encarnar. Por eso dice, Guanotonal matlacati, que nazca, intlacayot, que nazca esta carne, este cuerpo, que nazca este aliento, porque tiene que nacer un nuevo aliento. No va a ser el aliento de la palabra que estoy dando. Igual y sea el rugido o el silbido del aire. Ese sería mi aliento. In Xochponcayot, este florecimiento con la sabiduría ancestral.
¿Sí? ¿Se acuerdan de la palabra Xochponcayotl? Xoch, de Xochitl, Poni, de Poni, florecimiento, Cayotl, de la energía sagrada ancestral. Con esto yo confirmo, estoy diciendo que este florecimiento, que esta transformación no es nuevo, ya se viene haciendo. ¿Y qué es posible? Sí es posible. Hemos acompañado en el transcurso, él está en el, pues les hablo un poquito del nivel 3 de un abuelito que sí ha hecho eso. ¿Por qué? Dicen los abuelos, porque yo he insistido a los abuelos, oigan, yo también quiero eso, ¿no? De los Macuilti. Dice, sí, pero tendrás que seguir a esta persona que ha decidido hacerlo. Entonces, al tú observar, al tú presenciar esta transformación, decides, lo quiero hacer. Y esta persona, este abuelito, le decía yo, y no duele esa transformación, dice, si tú supieras, es un dolor muy fuerte. Pero cuando tú tienes el objetivo de realizarte, de autorrealizarte, tendrás que hacerlo, ¿sí? Y bueno, y esto no es para hacerlo con motivo de espanto, no. Es una decisión. O nada, por con el simple hecho de que voy a hacer estos ejercicios, algún día me pueda yo transformar. Lo traemos. Les decía yo, en los ejercicios con Koyol Shauki, el último ejercicio que hicimos, el de renacer, ¿se acuerdan? Con la cuerdita. Espero que ya lo hayan hecho con la cuerdita de fibra de maguey, ¿verdad? Como si fuera el cordón umbilical. Lo tomamos, intencionamos para un renacer energético espiritual. Sí, ¿no? Es esa parte que necesitamos. Ahora, Ipanawi Tlampa, Juan Ipanawi Tezcatlipocatin. Por ahí le puse un pequeño corchet. Dice, de esta carne que yo renazca, de este aliento que yo renazca, de este florecimiento que yo renazca, de los 4 rumbos y de los 4 espejos humeantes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos 4 espejos humeantes? Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, ¿ah? Xipetotec, Huitzilopochtli. Todos son. ¿Por qué son espejos humeantes, hermanito? Porque tenemos que quitar ese humo para poder trabajar con ellos. Pero con Xipetotec sí. Tenemos que aprender a quitarle ese humo que nos impide ver a Xipetotec. Y Xipetotec no es algo que podamos verlo físicamente, no. Xipetotec juntamente dice el cambio de piel, la transformación de nosotros. Tezcatlipoca es el espejo que tenemos que quitar ese humo para vernos realmente. Quetzalcóatl, tenemos que quitar ese humo para realmente conocer, tener ese conocimiento esencial. Porque yo sé que si ahorita empezamos, claro que no todos, ¿verdad? Empezamos a decir, existen portales donde se resguardaron los abuelos. A la llegada de estos invasores dijeron, nos resguardamos en este portal y ya llegará el tiempo de un nuevo ciclo. Sí, sí, hay esos portales.
Pero para empezar a ejercitar, tenemos que saber esto. Tenemos que saber tonal powali, la ciclicidad del tonal powali. ¿Entienden? Sí. Por eso es que en las trecenas, vean, ¿qué ejercicios debemos ir haciendo? De día y de noche. ¿Cuál es el fin? Lo que muchos persiguen o perseguimos. ¿No? La inmortalidad. De poder entrar a ese plano dimensional donde se dice que no hay enfermedad, que no hay envejecimiento, pero que sí hay un trabajo intelectual, emocional, en armonía. Que puedes entrar y salir, se dice que sí. Ah, pero para ello debemos de entender, primero, esta conceptualización, este entendimiento, o lo que le llaman los abuelitos, Toltecayot. Sí, para los abuelitos, el Toltecayot nos habla de una palabra que es Totoltet. ¿Qué es Totoltet? El huevo, el huevito. El huevito que ya está afuera, pero necesita ser motivado para que pueda nacer. ¿Sí? En el nahualismo de los abuelitos, Toltecayotl es como decir, ¿se acuerdan de Cayotl? Renacer. No, ya estás aquí, o sea, somos el huevito, ya estamos aquí. Pero ahora necesitamos la luz y el calor para poder partir y que nazca este nuevo pollito. Es similar a eso. Y la luz es el conocimiento. Y el calor es las emociones, el abrir este portal. Hermanito Eric, lo escuchamos. La Poyagualti no iba a preguntar. Entonces, mis abuelos trabajadores de los cinco serían los Macuiltin, que quedamos que eran que los que se mueven a todos lados. ¿Sí? Los macuiltin, los que se transforman. Quil, o quili, Sí, son los que se pueden transformar, los que pueden volar, los que tienen realmente libertad, que que se han quitado estas ataduras que nosotros tenemos. ¿Cuál? Se le ha perdido el miedo a Dios y al diablo, a morir, a vivir, Ujú, a volar y a arrastrarse, ujú. a transgredir, a entrar al portal del Mictlampa y a esto. A eso se les refieren los macuilti y que son, a veces son imperceptibles. Por ejemplo, Xochipilli, Mictlantecutli, Xolotl, por mencionar algunos. ¿Sí, hermanito? Gracias, gracias, Camate. ¿Qué mano, Gnitzin? Entonces nos dice, no colguan macuiltin shinech tlapachocan. Dice, abuelos, los que trabajan, los macuili, los que se transforman, cubran, o sea, que me cubran con qué, como ese huevito, con conocimiento, con luz, con amor,
con entendimiento. Claro que para eso nosotros vamos a tener que resquebrajar, destruir todo ese conocimiento de nosotros que nos han dicho que somos, de las limitaciones que nos han hecho a nosotros. Por eso dicen, cúbrame, cúbrame. Es un pedimento muy fuerte. Tal vez a lo mejor así como lo vemos, no, pues sí. Pero ojo, también hablan de Macuili y esto lo vamos a encontrar, hermanitos, y esto lo vamos a encontrar en muchos amostris siempre la mano. ¿Se acuerdan de Mictlantecutli? En su oídito sale la manita, ¿no? Pero nos habla de una quinta dimensión. ¿Y en la quinta dimensión a qué se refiere? Teoría occidental, algunos, pero algunos son teoría de otras culturas antiguas. La quinta dimensión es entender que somos parte de este gran universo en donde si alcanzamos, algunos le llaman la iluminación, la conexión, el trabajo espiritual, algunos le llaman. Nuestros abuelos era el trabajo náhuatl. Dicen algunos brujería prehispánica. No existe, no existe esa palabra en el lenguaje de los abuelos. ¿Qué existe? Tlacatecolotl. ¿Qué es Tlacatecolotl? Persona tecolotl. Muy literal, pero es persona con sabiduría, que puede ver más allá de la oscuridad, que aunque su cuerpo lo tiene acá, su cabeza lo puede girar. Pero ¿qué quiere decir metafóricamente? Que aunque su cuerpo esté aquí, su energía puede volar e ir a voluntad. A eso se refiere. Pero no tan solo eso, no. Él habla de Tetzahualistli. ¿Qué es Tetzahualistli? El presagio. ¿Por qué? Porque sabe comunicarse con el mundo de los muertos. Estos mismos lo protegen y lo cuidan. Que en el sincretismo se dice, hasta hay una oración, ¿se acuerdan que les comentaba? La plegaria o la oración de a las ánimas del purgatorio. ¿Sí? Hermanita Guadalupe. Abuelito, ahorita que habla del ejercicio para abrir el portal y que los abuelos así hacen eso más bien, me queda la duda, entonces, el Mictlán, ¿qué tanto abarca? ¿Son dimensiones? ¿O es nada más el inframundo? Algo no me queda todavía claro, abuelito, sobre el Mictlán. O si ellos viajan a esas dimensiones que se les llama Mictlán, no entiendo. Se habla de una dimensión, se habla de que cuando uno va siguiendo los pasos, en el ensueño, uno decide ir a visitar. Sí. En nuestro pensamiento occidentalizado, queremos ver a un Mictlán es como aquí, me voy aquí por ejemplo, a lo mejor a un estado o un país, aquí es Mictlán. Ajá. No, es una dimensión intangible. Sí.
¿Cuándo viajamos y lo practicamos? Cuando dormimos. Sí, Cuando dormimos soñamos con personas que sí están vivos, sí, pero soñamos con personas que ya no están vivos. sí. Por eso cuando nosotros viajemos hacia el Mictlán, lo primero que vamos a intencionar, recuerden que nuestro hijillo, nuestra palabra es poderosa. Sí, Intencionamos primero pedirle permiso al gran señor de ese lugar, a Mictlantecutli. Pedirle permiso para estar allá. Y ese ejercicio lo hicimos cuando vimos el ejercicio del cuarto círculo, trabajamos con Itzcuintli. sí, Decíamos que esta nuestra cabecita lo direccionamos al rumbo norte, sí, sí. protegimos nuestro cuerpo físico porque en ese ensueño salimos. Y ¿Por cuando qué? uno, Pero, sí, ujú, perdón, es que yo tengo duda porque en esos, digamos, viajes, eh, pues tú puedes hacer muchas cosas bien intencionadas. Y, pero bueno, yo creo que con el tiempo voy a ir entendiendo más, abuelito, no se preocupe. ujú. Sí, podemos hacer muchísimas cosas bien intencionadas. Sí, pero también podemos hacer cosas mal intencionadas. ¿Se puede? Pero no, pero no se trata Claro de que se puede. eso. Claro que se puede. Pero yo les decía que tenemos que pedirle al abuelo Mictlantecutli. Sí, ¿por qué? Es como si yo llego a su casa de ustedes y les digo, no, pues ni siquiera los saludo yo a ustedes, ¿no? Llego y me siento en su sillón favorito de ustedes, ah, de su nevera tomo la bebida que ustedes beben, más y, bueno, ¿y este quién se cree, no? Ah, o sea, el respeto Mínimo primero. tiene que diga, hola, buenas tardes, ¿me da permiso pasar? ¿Esto para qué nos serviría? Serviría para poder tener una buena comunicación con él. Y como Sí, él es el que vive en ese lugar, no es un lugar físico, es un lugar no, intangible. Podemos decirle, oiga, denle permiso a mi abuelito o a los abuelitos que saben de medicina. Denle permiso para que puedan trabajar conmigo. Por eso, ujú, como dice usted, ¿podemos hacer muchas cosas? Claro, inclusive como decía una hermanita, yo resolví un asunto pendiente con una persona que así en este plano, híjole, no se hubiera dado, pero me sentí muy tranquila. Yo no sé cómo sí, se siente la otra persona, pero yo me siento bien tranquila. De eso se trata, de sanarte. Primero a ti. Yo sé que la otra persona no me hubiera dado una respuesta tan favorable como en mi sueño, pero lo importante es que yo sané una parte de lo que yo viví. Claro, pero ¿cuál sería esa quinta dimensión? Algunos le llaman la conexión con los abuelos ascendidos, algunos le llaman que son los extraterrestres, algunos le llaman el vivir en otro mundo dimensional. Y esto de los Macuilti son las personas de los que pueden entrar a esos portales que yo les decía, donde el ujú, tiempo es infinito. ¿Por qué? sí, Porque manejan todo lo que es el tonal poali y todo lo relacionado con las energías. Ujú. sí, Bueno, gracias a... entonces termino la plegaria, hermanitos, dice, Chinechteuchihuaca, Chinechtlacayopatlaka, empodérenme, cambien mi ser. ¿Sí? Tenemos que pedir eso. Sí, aquí está. Xolotl con los cuatro rumbos, pero nos está hablando de hacia el Mictlampas, Uce, Omeye, Inaui, Macuili, Chicuase. Pues es un viaje hacia ese Mictlampa. Recuerden, el Chicuase, el número 6,
está Miquisli, hacia ese morir de un nuevo ser. Ahora bien, Xolotl, aquí ya se adelantaba un poquito el hermanito Eric cuando decía, pues yo quiero trabajar con todas estas energías, ¿no? Claro que se puede. Solo que es esa parte que necesitamos nosotros verificar con cuántas energías queremos trabajar, porque es alimentar esas energías, darles poder, darles vida. ¿Y de dónde le vamos a dar vida? De nuestra energía. Ujú. Por ejemplo, aquí Xolotl tiene un desdoblamiento, una advocación con Itzpapalotl. Vea, son sus manitas de Itzpapalotl, sus piecitos de Itzpapalotl, de la mariposa de obsidiana. Es un Xolotl, claro, pero y tiene malinalia aquí, claro. Es una medicina. Tiene estas cuentitas, los ojos estelares, sí, porque trabaja con las estrellas. ¿Trabaja con quién? Con Mesli, con Tonatiu, con Xolotl, con Tlahuizcalpantecutli. Tiene una energía que está ahí dentro de él, que lo trabaja en armonía. Justamente que Quetzalcóatl es vivir en armonía. Vean, aquí están sus ojitos. Hay una energía interna que lo está trabajando como Xolotl, como ese Xolotl, ¿no? Ah, claro que sí, hermanita Matlacli Bansear, sí, hay una responsabilidad. No hay bueno ni malo, no, solamente es responsabilidad, ¿sí? Es responsabilidad de cada uno de nosotros. A la vez, Xolotl es guardián de la energía de Olin. ¿Y Olin justamente qué representa? ¿Verdad? Tonal y el náhuatl. Aquí está. Su mismo tonal y náhuatl es la medicina que les decía. Es una medicina morir, dejar morir a este ser que no me permite transformarnos. Claro, es una medicina, por eso lo trae en el collar, ¿no? Y el chiquiscali aquí en su vientre, la conexión, la conexión que les decía entre el corazón y los órganos aquí en el pecho. En su tocado tiene dos cruces, si ustedes pueden ver, ¿no? Tiene dos cruces. Son los cuatro rumbos, trabajo los cuatro rumbos en lo físico, que es el náhuatl, el tonal, y en el espiritual, que es el náhuatl. Trabajo con los cuatro rumbos. Sí, ¿por qué? Porque busco eso, ¿no? La pureza, la limpieza de mi ser. En esta parte de su tocado, como si fuera, como si fuera una llave para entrar a ese portal, este mismo tocado lo trae Mictlantecutli, pero en su espalda. Este lo trae aquí enfrente, ¿no? En sí nos está diciendo Xolos, yo soy la llave para la transformación, para dejar morir a ese nuevo ser. Lo mismo nos habla aquí, miren. No nos está hablando de que alguien lo están preparando como pozole para que comamos, no. Nos está hablando de esa transformación, de esa aceptación de dejar morir a tu ser, ¿sí? Justamente es el trabajo con Xolotl, poner en movimiento este trabajo. Y realmente entonces, Xolotl, trabajar con Xolotl, vamos a quitar este, vamos a trabajar con Xolotl, es ponernos primero, lo que les decía ayer, primero tenemos que devorar nuestros miedos, nuestras inseguridades,
Devorar todo aquello que no nos permita experimentar esto que queremos hacer. Ujú. Sí, pero yo solamente lo quiero como un conocimiento, maestro, no lo quiero como, bueno, está bien, no lo quiero practicar, no pasa nada. Es que tengo miedo, sí. Sí, lo sé muy bien. Todos tenemos miedo. El miedo es normal. Lo que no es normal es vivir siempre con el miedo, ¿me entienden? Y justamente esta imagen representa eso que somos nosotros. Seguimos siendo nosotros mismos. Por ejemplo, aquí es el mismo Tecuani, ¿no? Pero son diferentes formas sus rostros. Y todos estos rostros que tienen diferentes formas, diferente diseño, ¿tiene un trabajo? Claro. ¿Por qué? Que nos habla de como medicina, como protección, como para proteger nuestro rostro, como para proteger a los demás. Pero uno de estos rostros se conecta más con Tlaloc, con la parte de fertilizar, pero alguno de estos Ishli, este rostro, pues representa lo negativo de nosotros, ¿sí? Vive ahí dentro de nosotros, vive en la oscuridad de la cueva, del Tepeyolotli. Por eso dice Tepeyolotli, es la búsqueda de tu esencia, es el camino, es el camino hacia adentro de ti, para que puedas encontrar tu esencia. Después de que ya encontraste tu esencia, va a ser el sustento, por eso ponen aquí plantitas de maíz, va a ser el sustento de tu vida. Lo que les decía en algún momento, esta frase, no mates a tus demonios. Y claro que es una frase, pero tiene correlación para la comprensión de esto. Dice, no mates a tus demonios. En algún momento los vas a necesitar. Y sí es cierto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Bueno, de estar en esa armonía. Por ejemplo, yo que quisiera cambiarme de piel, pues soy morenito, soy chaparrito, no lo puedo cambiar. No, si es parte de mí, es aceptarme, pero usar todo lo que tengo para mi beneficio y para el beneficio de los demás. ¿Mm? Devorar, devora tus miedos, devora tus inseguridades, devora tu personaje que es indisciplinado. Hermanito Enrique. La Socamati Tamartiani, este, me gusta mucho la lámina del Tecuani, no sé cuál sería su origen, pero está maravillosa. Y mi pregunta es si podríamos concebir este Tecuani como una quinta dimensión, Temastiani. Sí, es una quinta dimensión, ¿por qué? Porque es imperceptible, pero lo podemos sentir y lo podemos conectar y vibrar. Con lo que hay afuera, lo empoderamos. Ya lo tenemos dentro, pero ahora, ¿cómo lo alimentamos?
Sí, Quema. sí, mi hermanito. Eh, ¿Cuál es el origen de esta expresión, Temastiani? Yo lo retomé del internet, Ah, pero lo representa una hermanita que ella es de Acatlán. Se me fue el nombre. Es una hermanita pintora, vive en México, pero ella es de ah, Acatlán. Este, Temastiani, Sí, hermanito. si me permite, Adelante, hermanito. efectivamente es una hermanita de Acatlán, es muy joven y ha hecho exposiciones sobre esa temática del jaguar. Entonces, Ujú. esa pintura, en una exposición que se hizo en la Plaza Cívica de Chilapa, allí había su descripción y la intención de la autora era representar todas las máscaras de tigre, hermanito, que hay en todo el estado. Por eso aparecen diferentes tipos de máscaras, porque por ejemplo, mire, está la máscara que se usa en Olinalá. ¿Sí la ubica, hermanito? La Ujú. máscara que se utiliza en Citlala, la que se utiliza en Chilapa, la de Chilapa son donde sobresalen los colmillos, el que casi está hasta arriba, ajá. donde tiene los colmillos más grandes. Ajá. Entonces, la intención es representar las distintas máscaras de las regiones del estado. Sin embargo, Temastiani, la interpretación hermenéutica que hace usted es mucho más profundo. ¿Por qué? Con todo respeto, Temastiani, porque usted tiene un nivel de conciencia que le permite ver lo que nosotros normales no alcanzamos todavía a ese nivel de comprensión, porque usted maneja un enfoque, ¿sí? Que tiene una, más allá de la visualización de nuestro sentido de la vista, viene de un nivel de conciencia más desarrollado en usted. Por eso tiene ese nivel de interpretación de la Mostri y de toda la información que nos comparte. Ese es mi aporte, Temastián, y posiblemente, si se dan la oportunidad de venir el 15 de agosto, van a conocer a la autora, porque expone su colección de pinturas el 15 de agosto ahí en los portales del ayuntamiento. Muchas gracias, hermanitos. Un abrazo. Quema, quema, Tlazocamati. Sí, Tlazocamati, Temastiani. Tlazocamati Negnitzin. Sí, les decía, es esa parte, ¿no? La hermanita es de Acatlán. Inclusive ella es la que pintó un cuadro, porque yo le había comentado, le digo, pues a ver, ¿cuándo pinta mi Ocelot, no? Entonces, estoy ahí yo con los dos ocelotes a los lados, pero también teniendo el libro de Yoltepeyote, justamente habla de eso, ¿no? Del palpitar de la montaña. El primer librito que tenemos, que tiene su servidor, el palpitar de la montaña es justamente, perdón, es el Tepeyolote, es el palpitar de ese ocelo que ofrenda, que saca de ese corazón, como nos lo muestra aquí, que es el corazón de Jade, que deja fluir su pensamiento y su sentimiento, pero también su vivir y su vibrar, ¿no? Lo mismo nos muestra aquí este personaje. Ese tipo de pose que él hace es uno de los poses que hacen, me parece que en la pelea de los tecuanis, ¿no? Entonces, Efectivamente, Tecuani, disculpe que lo interrumpa. Cuando se van a enfrentar, primero adoptan esa postura, efectivamente. ¿sí, hermanito?
el toque de la tierra, es el pedir permiso a la tierra, pero es decirle a la madre tierra y a las energías, pues aquí va mi ofrenda. He aquí yo, por ti y para ti, pero con tu permiso, ¿no? Entonces, por eso es que es esa posición que tiene. Se dice que la cautela de cómo caminar de los celotes es tocar la tierra y si se dan cuenta que son con las dos manitas, ¿no? Entonces, la hermanita, ese es el trabajo que ella hace. Tiene una colección de pinturas muy hermosas, muy significativas, ¿verdad? Pero ojalá podamos vernos, como dice el hermanito, en Chilapa, el 15 de agosto, donde se va a realizar esta hermosa ceremonia y pues podamos visitar algunos lugares sagrados, llevar nuestra ofrendita y así poder compartir un poquito lo que se maneja, la cosmovisión, pero lejos de la cosmovisión, sino el pensamiento con el ocelot, con el jaguar que se tiene aquí, ¿no? Recuerden, tecuani es aquel que devora, el que come, no se refiere directamente a un tipo de animal, ¿no? Bueno, y aquí tenemos a Xolotl, por ejemplo, si se dan cuenta, en su advocación de Xolotl, Quetzalcóatl, pero también Itzpapalot, Itzpapalot, la mariposa de obsidiana, tiene a un lesna de hueso quebrado, ¿no? Aquí miren, en su manita. En su manita de derecha tiene un hueso quebrado. ¿Tiene un porqué? Claro. Miren, el Itzpapalot es la mariposa de obsidiana. Al ser de obsidiana, es la mariposa interna que tenemos nosotros, que es la parte nahual, la transformación, pero también en esa transformación es el dislocamiento, el mover, el quebrar ciertos huesos para tomar y retomar un nuevo cuerpo. La transformación. Bueno, pues es que yo no quiero eso. Bueno, como introducción podemos hacer nosotros el inicio en la comprensión de que esta práctica se sigue haciendo y que hay un mensaje en cada imagen. ¿Mm? Hay un mensaje en cada imagen, hay una lectura para poder entender este tipo de conocimiento. Va a ser necesario, ¿verdad? Va a ser necesario leer rostros, leer imágenes, leer montañas, leer el Ilúrica, el cielo, leer la noche, comprender con la palabra florida el mensaje de todo lo que vibra. ¿Entienden? Inclusive leer este Isl, ¿no? Muchos de nosotros lo rechazamos. Híjole, estoy quedando más canoso, estoy más viejito, o este color de piel, pues no me gusta. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es el fin de muchos, de los que ya sabemos, de que no nos sentamos nosotros orgullosos de lo que somos y lo que tenemos. Que siempre estemos pensando, quiero tener más, quiero tener esto, quiero tener el otro. Es un distractor.
Y bueno, vamos ahora sí con el primer ejercicio. El primer ejercicio es con Xolotl. Claro, todos estos 5 ejercicios van a tener la presencia de Xolotl, la intención de que nos cambie, ¿verdad? Decíamos el día de ayer, este personaje, ¿verdad? Tiene el cráneo de Miquistli, la advocación de Miquistli. ¿No? Tiene los 3, aquí en su tocado, tiene los 3 elementos del nahualismo. ¿Cuáles son? 1, crear, que es el número 3. 6, vibrar. El 9, transformar, renacer, cambiar. ¿Mm? Ahora, tiene atado, decíamos, esta parte de sus manitas de esta persona, que nos dice que así, dice, debemos aferrarnos a que nos guíen en esta vida. El mecatito, la cuerdita representa el sendero de nuestra vida, ¿verdad? Dice, déjate atar a tus objetivos de la vida. Estos objetivos de la vida te tienen que llevar al autoconocimiento y al autorreconocimiento que no eres eterno, ¿verdad? Como este personaje, ¿ve? Con la mano derecha, agarra, ¿sí? Dice, en tu vida, disfruta esta vida porque lo único que te va a quedar es morir, ¿no? Y lo ata con su mano, aquí está la cuerdita. Dice, percibe, porque este es una antena, ¿no? Nuestro cabellito, decíamos, el cabello. Debes de aprender a percibir en la vida, caminar en la vida, en tu sendero existencial, cómo vivir con pureza, con lo más limpio que tú puedas. Por eso es el color blanco, el amarillo con ese conocimiento. Si tú tienes el conocimiento, si tú tienes el calor como Tonatiuh, podrás escoger tu camino. Sépalo bien usted, que este camino siempre irás acompañado de Mictlantecutli, pero debes de saber escucharlo para que puedas cambiar a tu voluntad. Todo esto te va a llevar en una centralidad, es un bastoncito, que es Xutecutli. Tenemos aquí a otro personaje, de igual manera, tiene la advocación de Ozomatli. Si se dan cuenta, Ozomatli, aquí sí encontramos su cabellito, ¿no? De Ozomatli. Miren, aquí está, su copetito, ¿no? Entonces, ese también está vestido todo de color amarillo y tiene el corazón en la mano. Nos habla, dice, vivamos como el Ozomatli, con alegría, disfrutando de saber respirar. Por eso pone un tecpal, que ese respirar sea esa luz, eso que corte nuestra negatividad y saca su lengüita, percibe la vida, disfrútalo, porque al final de cuentas es lo único que te vas a llevar, ¿verdad? Disfruta como ese monito, ¿verdad? Contento, esa alegría, esa felicidad, esa intuición, esa buena actitud, esa positividad, es medicina. Dígame, pues nosotros nos gustaría tener a un compañero de trabajo, a alguien con quien vivamos,
que sea negativo, que siempre le vea el lado negativo de todas las cosas. Al menos yo no me gustaría. Lejos de que nos apoyemos como equipo para hacer un trabajo positivo y salgamos adelante. Fluir, lo que dice aquí, miren, fluir, fluir en ese sustento, con esa pasión, con ese pensamiento florido, ¿no? Xochipilli es la medicina. Ahora, ¿tenemos que transformarnos? Sí. ¿Qué ejercicio podemos hacer? Se ve tan sencillo, pero hagámoslo. Mañana, al despertar, sonríale a la persona más importante en su vida. Hoy, en el ejercicio, yo los conté. Tuve en el grupo 6 frases que escribieron la objetividad de su vida. Los demás, tal vez tenía mucho trabajo, tal vez, pero les decía, dedíquense unos minutos para ustedes. Dedíquense. Yo sé que el trabajo es importante. Yo sé, en mi caso, yo ya en la escuela ya sé que soy importante. Pero cuando yo ya no esté, me reemplazan por otro maestro y no pasó nada. ¿No? No con eso que decir, no, no hay que sernos responsables, no, sino que es lo que nos dice aquí, con Osomatli, con la cabeza, cráneo de Miquistli. Dice, no, lo que dicen los 4 acuerdos, ¿no? No te tomes nada personal. Muy hermosísimo ese libro, me gusta mucho. Claro que tiene su toque personal del doctor Miguel Ruiz, sí, pero hay muchas cosas que sí resuenan si le ponemos atención. Por eso dice, vivimos en ese mitote, en ese engaño, en ese control, en esa manipulación. Claro que le puso por ahí algo más sofisticado, le digo yo, de el mitote. Y el mitote no es más que ese control, esa manipulación. ¿Ah? Ahora bien, en esa esclavitud consensuada y aceptada, ¿no? Porque no nos dijeron, ¿quieres, quieres ser católico? ¿Quieres ser mormón? ¿Quieres ser testigo de Jehová? ¿Quieres ser musulmán? ¿Quieres ser budista? ¿Sí? ¿Lo quieres? ¿No? Órale, ahí estás. ¿Quieres ir a la escuela? Porque si no vas a la escuela me va a sancionar el gobierno de nuestra manipulación. Ahí está. No vamos lejos. Muchos de las grandes personajes que han sobresalido en el mundo financiero, no terminaron ni la universidad, unos que otros sí. Pero nosotros tercos, universidad, doctorado, nos roba nuestro tiempo. Es lo que nos dice aquí. Valora tu sendero, valora tu camino, disfrútalo. Pero el día de hoy, o mañana en la mañana, cuando despierten, saluden y abracen a esa persona que más ama. Si saben a quién vamos a amar primero, ¿no? ¿A quién creen ustedes? A, Yo nos- sé que a nosotros mismos. así es, hermano, a nosotros mismos. Porque fíjense qué curioso, y aquí nos los dice, hazlo de corazón. Todo lo que hagas, ponle ese corazón. Dicen unos, el amor mueve montañas. Claro,
Si todo lo que tú haces le pones corazón, esa pasión, ese disfrute, ese deleite, tendrá resultado. Cuando tu bandera es el amor, lo haces tu trabajo con amor. Yo sé que no soy bueno, pero yo le voy a poner esto, corazón. Se disfruta mejor. Por eso nos dice aquí, sí, hijo, no me voy a trabajar, pues ya que me queda. No. Oye, si los demás quisieran trabajar, hazte consciente. Es esta parte del deleite, del disfrute, porque es una medicina con Xochipilli. Recuerden que Xochipilli es el hijo de las flores. La danza, el canto, el arte de pintar, de ser tlacuilo. Entonces el trabajo con Xochipilli es medicina, ¿no? Es elevar tu energía, tu vibrar a un nivel más alto y profundo. Muchos de nosotros, híjole, ¿para qué canto? ¿Para qué danzo? No, hazlo, disfrútalo, como dice, ponle corazón. Amanini nemis quien osomar. Y esta es su pequeña plegaria. Amanini nemis quien osomar. Y capatli guampatli. Hoy viviré, hoy vibraré como el mono, como medicina y como alegría. Si se dan cuenta, solamente una letra cambia. Patli, patli. ¿Y sabían ustedes? Nacer es una medicina y es una alegría. Sí, cuando tú cambias, renaces, es una medicina para los demás, porque a nadie de nosotros nos gusta, ay, lo que les decía, llega unos días, ¿qué? Mm, Dilo bien, buenos días, bienvenido hermanito, te quiero, te amo. Buenos días. Oye, si no quieres saludar, no me saludes. De lo que nos dice aquí, miren, con el corazón, elévalo. Ni pajli, ni kneki ni nemis, pajli no chipa. Yo soy la medicina, así viviré. Y siempre la alegría. Ni tlachías, Juan, no chipan ni yeknes nemis, no sin xochipili, ni tlachías. Miraré con el rostro, disfrutaré el rostro y caminaré en este sendero. Algunos dicen es niño. No. Pili es una esencia sagrada. Es un estado de conciencia. Pili, elevada. Sí se refiere al niño, pero un niño tiene un estado de conciencia limpio y puro. Y al ser limpio y puro, aquí está el secreto. Puede ver lo que un adulto no puede ver. ¿Pero por qué? Porque el adulto, su mente, su cuerpo, su sentir, ya está súper contaminado. Luego un niño nos dice, oyes papá, oyes mamá, el perrito me estaba hablando. ¿Cómo crees que te va a hablar si los perros no hablan? Pero él, como tiene esa mente tan limpio, todavía un estado
limpio y puro de conciencia, sí lo puede percibir a través de esas vibraciones, esos gestos que hace. Pero ya le estamos diciendo es que los perros no hablan, mijito, mijita, no hablan. Ellos no pueden hablar, por lo tanto tú no te puedes comunicar con ellos. Tómala, lo estamos bloqueando. Y es lo más triste. En la escuela les hablan de una historia, lo que decía el maestro Mari ayer. Una historia a conveniencia del sistema. Les decía yo, Pili, y dicen el nombre. Pili, y dicen el nombre. Pili, Pedro Ocelotti. Pedro, el honorable Ocelotti. Y entonces, ¿por qué yo no me digo a mí mismo en el ejercicio? Ni Mitzlazotla, Pili, se Ocelotti. Mi mente, mi cuerpo, mi corazón, mi espíritu, lo estoy programando. Porque es lo que hace todos, pero lo programa. ¿Y por qué no le dices que debe de mantener en ese nivel, en esa frecuencia, en ese estado de conciencia elevado, perceptivo, intuitivo, disfrutando con alegría, con amor, con esa curiosidad de un monito? Y Kanomawan, maniyek tlacua, Juan, manixeli, chicawalistli, pamishkoa. Que con mis manos yo me alimente. Oigan bien, alimentarse ¿qué? Intelectualmente. ¿Y cómo? Mashoch poncayot. Estoy alimentando mi cuerpo con la energía que hay arriba. Manixeli chicawalistli, que yo reciba fortaleza, fuerza, energía, pamishkoas, todo lo que vibra en el universo. ¿Mm? Es una plegaria muy hermosa. Sí, practíquelo en náhuatl, tal así como está escrito. Tal así, es la ventaja de la lengua náhuatl, que así como está escrito, así se lee. Amaní ni nemis, ken osomatl, y capacli guam, y capacli guampacli, ni pacli, soy medicina, nicnequi ni nemis. Soy medicina y quiero vivir, quiero caminar en mi sendero y alegría siempre. Practíquenlo, practíquenlo, hermanitos. Y bueno, concluyo diciéndole, todo esto que les muestro está en el de las 3 cenas. ¿Eh? Aquí está otro personaje, vean, a mí me gustó mucho este. Es muy parecido a lo que está aquí. Miren, es similar a lo que está aquí. Vean, en la mano lleva una cabeza. Puedes vivir en esas dos cabezas, en esos dos mundos. Vean, como en la boca, en vez de lengua sale el tecpas, como en el Donald Machillo, ¿verdad? Como en la piedra del sol que decimos. Vean, este personaje lo lleva, tiene una cabeza, pero el otro lo tiene puesto. Usted tiene a Mictlantecutli, también ese también. Depende del color. Y en su mano, lo más importante que podemos destacar aquí, lleva una flecha. Recuerda que la flecha es la objetividad. Dice, sigue tu sendero, disfrútalo.
Pero no te olvides cuál es tu objetividad. ¿Cuál es esa objetividad, ese objetivo? ¿Verdad? Con la flechita. Y este sí lo lleva como el de Mictlantecutli, pero tiene la cabeza de Osomatli, ¿no? Camina en tu sendero, en tu camino, ¿no? De la vida, sin olvidar de disfrutar hacia tu objetivo. Al mismo tiempo tenemos aquí a otro Osomatli, pero aquí está pintado todo de color negro. Nos habla de una guía, un sendero espiritual, nahual, de nuestra energía interna. Igual, este personaje, miren cómo está atado, pues se deja guiar. Y hay algo que podemos resaltar, miren, Osomatli. Aquí es esta parte de la fertilidad y tiene dos, miren, cuentitas, dos, omeneltilisli. El conocimiento y el pensamiento que tú puedas adquirir en el mundo nahual y en el tonal. Percibe la vida, percibe todo tu vibrar, percibe este ambiente, pero siempre disfruta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer ejercicio que vamos a hacer? Mañana transformemos esa actitud. Nada más mañana, ¿no? Siempre si queremos. Con esa alegría, con ese saludo. Y bueno, para los que puedan, pues otra frase. Por ejemplo, Amanini nemis kempatli patli. Hoy viviré como la medicina de la alegría, de la felicidad. Oiga, pero sí, déjalo negativo. Créame, cuando nosotros empecemos a disfrutar esta positividad, será otra cosa que nos pueda enseñar a vivir. Ah, pero ¿eso qué tiene que ver? Es una transformación. Es una transformación, claro. Estás mostrando alguno de estos rostros. Claro que no siempre vas a andar. Jejeje. Mostrar medicina y felicidad no siempre es andar sonriendo, ¿no? Que te vean en paz, que te vean como ese sustento que los demás necesitan. Créame que a nuestro alrededor hay personas que necesitan. Hay personas que solamente tú puedes. Todo está bien. Todo es perfecto. Hay personas que simplemente necesitan una sonrisa de nosotros, ¿verdad? Decidimos ser veneno, ser medicina, cada uno de nosotros. Pues vámonos a nahualear, ¿no? Bien, hermanitos, de mi parte sería todo. Espero que haya quedado un poco claro lo que es el ejercicio con Osomatli. Créanme que me costó un poquito hacer entender qué es un portal, porque al momento de que nosotros empezamos a actuar como Osomatli, retomar la energía de Osomatli, del monito, estamos entrando a un portal en nuestro mismo cuerpo, ¿sí? Cuando podamos entrar y salir en estos portales, podremos entrar a otros portales físicos y también en otros portales intangibles. Sí se puede. Tlazocámatl Nogniwa. Gracias, hermanitos, por su atención. Muchas Gracias, gracias, maestro. Sokamati, Tlazocámatl, Temashtiani. Tasocamati. Tlazocámatl Nogniwa. Tasocamati, Temashtiani. Pasocamati, Temashtiani. Timoitas que buenas mostla. noches. Temuitas que Tlapuyahualti, mostlas, Temashtiani. Temashtiani, Prajedi. Poyabal de Nogniwa. Nos vemos en el ensueño. Vamos a vernos en el Tlapuyahualti, ensueño, Temashtiani. hermanitos. Saludos a todos. Tlapoyahualti Nognitzin sin Ramón. Tlapoyahualti. La Puyahualte, abuelito. Un abrazo. Tlazocamati, abuelito, nos vemos en la Ciudad de México cuando venga por acá.
El sábado.